eso que se rompió en un primer momento con Martín Vizcarra, que se rompió después con Pedro Castillo. Hoy la presidenta Dina Boluarte le hace un llamado al TC y le dice: define bien la cancha. ¿Hasta qué punto yo puedo ser investigada, no? Exacto, y esto a través de una figura legal denominada una demanda competencial. Lo que le está pidiendo o lo que le va a pedir el Ejecutivo en su momento a través del Ministerio de Justicia, de hecho a través del procurador Luis Alberto Huerta Guerrero, es pedirle al Tribunal Constitucional que coloque los límites de las investigaciones que se le sigue a un presidente en funciones. Y de hecho hoy, Santiago, durante la conferencia de prensa después del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, hizo una línea de tiempo explicando cómo los fiscales hace varios años pues no iniciaban investigaciones o indagaciones a los presidentes en funciones, sino que ello se daba cuando ya culminaban su función. Claro. Y claro, como tú precisabas, para hacer una línea de tiempo y ubicar quizás al público, esto se rompe inicialmente y en parte, hay que decirlo, en el gobierno del señor Martín Vizcarra, cuando la fiscal de la Nación, en ese entonces, Zoraida Ábalos, decide iniciar investigación al señor Vizcarra, pero suspender las acciones de investigación hasta cuando él culmine su mandato, lo que generó que el Congreso, pues, en su momento, debatiera incluso su inhabilitación, lo cual incluso ha sido rechazado por el Poder Judicial y se habla de una reposición. Ahí inició, digamos, el momento de las variaciones de la interpretación de este artículo de la Constitución 117, que no dice nada sobre investigar, Santiago. Exacto, solo habla de acusar, sobre ¿no? acusar. Una figura interesante para que podamos entender este tema es la de el muro. Pónganle el muro 117. En alusión a ese artículo de la Constitución, el artículo 117, es realmente un muro protector para la figura del presidente de la República. Y ese muro se respetó en el caso de Toledo, en el caso de García, en el caso de Humala. El ministro Eduardo Arana hoy explica un poco las motivaciones que tiene Palacio de Gobierno para hacer esta demanda. Palacio de Gobierno está diciéndole al Tribunal Constitucional, en otras palabras, dibújale la línea, hasta dónde pueden llegar los fiscales con la figura presidencial. Vamos a escuchar las declaraciones del ministro de Justicia en torno a esto y vamos a seguir conversando. Ya nos enlazamos en un segundo más con un abogado constitucionalista, porque esta pelea legal me parece que va a dar para largo y va a ser sustancial para el presidente que entre en el 2026. Ojo con eso. ¿Qué decidirá el TC? Escuchemos al ministro primero. Consideramos que no ha habido un accionar conforme a sus antecedentes y que el fiscal de la Nación ha traspasado estos límites que corresponden a su propia función. En este sentido, lo que se busca a través del proceso competencial que está aprobado por el Consejo de Ministros y hoy día autorizado a través de la norma respectiva y publicado en el Diario Oficial del Peruano, lo que busca es delimitar la aplicación del artículo 117 para que se pueda establecer realmente las facultades que tiene la fiscal de la Nación y que este comportamiento histórico que ha seguido de fuente y de atributo para la Fiscalía de la Nación constituya el precedente y constituya también el camino a seguir, no solamente por este fiscal de la Nación, sino por todos los fiscales de la Nación y también contra los presidentes de la República, no solamente de la señora Dina Boluarte, sino de los subsiguientes presidentes. Ajá. ¿Qué busca hacer Palacio de Gobierno? Volver a construir ese muro de protección del artículo 117 de la Constitución, que textualmente dice, y lo vamos a leer, Cari, el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso. Ahora, lo que pasó con Martín Vizcarra, tú lo reseñaste bien, fue un primer paso que da la Fiscalía de la Nación y dice: ojo, si hay sospecha de algo ilícito, podemos abrir una carpeta fiscal. En su momento no es que haya sorprendido mucho, en su momento era una ola de indignación por corrupción. Claro. Y dijeron, es lo correcto. Que se investigue. Hasta le criticaron después a la fiscal Zoraida Ábalos que paralizara lo actuado, ¿no? Claro. Con Castillo fue algo similar y Claro. hasta se dieron pasos más, ¿no? No, y hay que precisar que con Pedro Castillo se inició se abrió investigación
y se inició acciones de investigación porque lo citaron en más de una oportunidad. Recordemos que era el primer presidente en funciones citado a la Fiscalía para hablar justamente sobre presuntos actos de corrupción. E incluso en su momento Pedro Castillo presentó una tutela de derechos para decir, un momento, soy el presidente en funciones, no me pueden investigar de esta manera. ¿Pero qué dijo el Poder Judicial en su momento? No, señor. El artículo 117 de la Constitución dice que no lo pueden acusar, no habla de investigación alguna, entonces a usted se le puede investigar. Pero vamos a ahondar sobre este tema con justamente el abogado constitucionalista Ever Campos, quien se encuentra ya conectados con nosotros para que justamente nos pueda aclarar, pintar la cancha aquí a nosotros y a la audiencia de Buenas Nuevas, Malas Nuevas, sobre lo que significará esta demanda competencial. Buenas noches y bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Buenas noches, doctor Campos. Doctor, queríamos iniciar con una pregunta clara. Aquí lo que Palacio de Gobierno parece decir es: no hay un criterio claro de la Fiscalía de cuándo se investiga a un presidente o cuándo no. Y yo ponía la figura de este muro, esta suerte de protección presidencial. ¿Le parece que Palacio de Gobierno está haciendo bien al acudir al TC, al pedir Tribunal Constitucional? Píntanos bien la cancha, define la línea de acción de los fiscales contra un presidente en el cargo. A ver, este no es un tema nuevo. O sea, creo que hay que empezar por ahí. Se discutió mucho sobre este tema a propósito de las investigaciones que se iniciaron contra el presidente Castillo durante el tiempo en que él aún ocupaba la presidencia. Y la Corte Suprema zanjó esa discusión. La Corte Suprema de Justicia dijo: sí es posible investigar a un presidente en funciones. Lo que no es posible es acusarlo constitucionalmente, porque existe un límite expreso en la Constitución, que es el artículo 117, que establece que solamente cabe la acusación contra el presidente durante su mandato por unos supuestos específicos, ninguno de los cuales era aplicable al caso de Castillo, como tampoco lo son al caso de la presidenta Boluarte. Es decir, la acusación constitucional no es posible, pero la investigación sí lo es, porque no hay una prohibición expresa en ese sentido. Lo que se estaría planteando ahora es que el Tribunal Constitucional plantee o tenga también una posición al respecto, establezca también una posición al respecto a través de una sentencia en este proceso competencial que el gobierno iniciaría contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Ahora, ¿le parece correcto, apropiado el momento en el que se va a presentar esta demanda competencial, cuando ya tenemos el antecedente de Pedro Castillo? Y recordemos que la presidenta dijo, bueno, voy a dejar, incluso no voy a vivir en Palacio de Gobierno para que la Fiscalía ingrese, haga todas las diligencias, transparencia. Y en ese momento pudo haber dicho, hay que delimitar esta imagen de la investigación a un presidente en funciones. Y no lo hizo en ese momento. ¿Es correcto que lo haga hoy la presidenta cuando ella está inmiscuida en varias investigaciones fiscales? Yo creo que, digamos, no parece ser muy consistente, ¿no?, con esa primera afirmación, según la cual el gobierno dijo que tenía pues la máxima disposición para que la Fiscalía investigue y haga su trabajo, ¿no? No parece haber mucha coherencia con eso. Sin embargo, el gobierno pues tiene la vía habilitada, es decir, formalmente puede interponer la demanda. A mí lo que me llama la atención en todo caso es que se opte por este camino cuando en realidad lo que parece estar en cuestión aquí, antes que el equilibrio de poderes, el contrapeso de poderes, que es un poco lo que cautela este proceso de competencias, lo que pareciera estar en cuestión más bien es la situación particular de la presidenta. Entonces, me parece que es un poquito inapropiado que se utilice la vía del proceso de competencia, que tiene, insisto, un fin más institucional, para tratar, digamos, de establecer algunas protecciones o inmunidades en la persona de la presidenta frente a investigaciones que le involucran, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no?, intentando entender ese punto de vista, el de Cari, el de usted, de que una presidenta investigada, al pretender que el TC defina, un poco como que te está revelando no solo lo incómoda que está con las investigaciones, sino
haciendo uso de un recurso legal que le puede volver a construir ese muro. Pero si lo vemos desde esta perspectiva de un presidente que dice, protejamos la institución presidencial, un presidente investigado en el cargo es un presidente debilitado. El país puede caer en la ingobernabilidad si cualquier persona puede presentar una acusación contra un presidente en el cargo. ¿Qué le parece un poco ese punto de vista, más bien desde la estrategia de proteger la figura, proteger la institucionalidad de la presidencia? Creo que es polémica, pero intento salirme de los argumentos que han puesto ustedes y decir, oye, Palacio acá no está intentando un poco proteger esa figura del presidente en el cargo. Sí, no, y me parece muy oportuna la precisión, el punto que traes a la conversación, porque en realidad lo que está en cuestión no es que alguien pueda presentar una acusación contra la presidenta, es decir, la presidenta tiene ya ese blindaje, nadie puede acusarla durante su mandato. O sea, no es que el Ministerio Público la va a investigar y eso se va a traducir en una acusación. Durante el tiempo en que la presidenta ejerza funciones, no corresponde Clarísimo siquiera que esa potencial denuncia se tramite en el Congreso. Es decir, estamos hablando de un escenario que si acaso tiene alguna repercusión, será cuando la presidenta deje de ocupar el cargo que actualmente ostenta. Lo único que se está estableciendo es si en el interín entre que la presidenta ejerce el cargo y luego deja de hacerlo, es posible que el Ministerio Público recabe elementos de juicio que le permitan presentar una denuncia que será pues luego tramitada, deliberada por el Congreso en un tiempo futuro. Y eso me parece que tiene sentido por una razón muy sencilla, porque fíjense, la Constitución no prohíbe denunciar constitucionalmente al presidente o presidente. No hay un límite en ese sentido. Entonces, si no se prohíbe denunciar a la presidenta, lo que tendríamos que preguntarnos es con base en qué elementos se la va a denunciar. En el caso del Ministerio Público, para que pueda presentar una denuncia, tiene que recabar algún elemento de juicio. O sea, no es que va a presentar una denuncia con base en notas periodísticas. Tiene que haber algún elemento, al menos indiciario, que le dé basamento a la denuncia. Y eso no se puede obtener si es que no hay una investigación previa. Si se le dijera al Ministerio Público, tú no puedes investigar, en la práctica se le estaría diciendo también, no puedes denunciar. Lo cual la Constitución no prevé. O sea, la Constitución no plantea un límite de ese tipo. Lo único que dice es que no se le puede acusar. Pero eso es un escenario totalmente diferente al que nos encontramos ahora. Solo para complementar, queda claro que al presidente no se le puede acusar, pero el Ministerio Público rompió la interpretación que se venía teniendo con los presidentes al iniciar investigaciones. Y ya hemos visto, por ejemplo, que una investigación, en una etapa de investigación, te pueden hasta allanar el domicilio, como hicieron con la presidenta Dina Boluarte. En ese extremo, ¿le parece que Palacio está intentando ahí ganar un poco de terreno y decir, ojo, trata a esta presidenta como trataste a Toledo, a García, a Humala? Esa es una muy buena pregunta y creo que muy pocos periodistas la han planteado. Porque fíjense, el Tribunal Constitucional podría decir sí cabe la investigación, pero podría también de manera complementaria decir, pero no cualquier tipo de investigación. ¿Sí me dejo entender? Es decir, el Tribunal Constitucional en una eventual sentencia podría establecer algunos criterios, algunos lineamientos que orienten la labor que realiza el Ministerio Público de tal manera que también tenga límites en esas diligencias preliminares. Por ejemplo, ¿es legítimo que el Ministerio Público entre a la casa de la presidenta rompiendo la puerta? Eso es un acto de investigación legítimo, cuenta como una diligencia preliminar. El Tribunal Constitucional podría precisarlo. No quiero decir que no sea válido, lo que quiero decir es que se le da la oportunidad para que el Tribunal Constitucional, aún reconociendo la posibilidad de que sí sea posible investigar a la presidenta, no acusarla, pero sí investigarla, establezca algunos estándares para guiar u orientar esa labor investigativa. Ahora,
una demanda competencial tiene que ver justamente sobre las funciones que estarían atentando contra la presidenta. El argumento sería quizá que le están quitando tiempo porque tiene que acudir a diligencias fiscales, que le están distrayendo estas investigaciones de sus acciones para tomar, no sé, decisiones importantes para el país. En ese sentido va, digamos, la obstrucción de estas investigaciones. ¿Ese sería el único argumento del Ejecutivo frente a ello? Hay que entender un poco el sentido de la figura, ¿no? O sea, lo que el gobierno estaría planteando es una demanda de competencia por menoscabo de atribuciones constitucionales. El nombre es un poco rimbombante, pero es un poco el tipo de conflicto de competencia que estaría proponiendo. ¿En qué consiste este tipo de conflicto de competencia? La idea es muy sencilla. Consiste básicamente en determinar si es que una entidad, al ejercer sus funciones, al cumplir con sus competencias, está poniendo en cuestión o está afectando las competencias de otra entidad de manera impropia. Es decir, si es que un poder público, en este caso el Ministerio Público o el Poder Judicial, al hacer su tarea, está impactando en el ámbito de competencias de otro poder del Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, Claro. y lo está haciendo además de forma contraria a lo que establece la Constitución. Y ahí el Tribunal Constitucional lo que va a tener que analizar, más allá de si esto le quita tiempo o no a la presidenta, más allá de si esto puede suponer algún tipo de incomodidad, es si el Ministerio Público y el Poder Judicial, en la medida en que haya autorizado alguna diligencia preliminar, han actuado de forma consistente con lo que establece el marco de funciones que prevé la Constitución y la ley. Si es que el tribunal considera que se han excedido, entonces claramente podrá determinar la nulidad de esas actuaciones, pero si considera que no, entonces declarará infundada esa demanda. Ever Campos, abogado constitucionalista, ha estado con nosotros elaborando algunas ideas en torno a esta demanda de competencias presentada por el gobierno de Dina Boluarte contra el Ministerio Público, la Fiscalía de la Nación. Doctor Campos, muchísimas gracias por su punto de vista. Buenas noches. Buenas noches, muchas Gracias a gracias. ustedes, que estén muy bien. Ahí está. Por ahí escuchaba que quizás uno de los argumentos principales que podría esbozar el Ejecutivo sería justamente la distracción al tiempo que le quita estar 5 horas en la Fiscalía brindando declaraciones como fue en alguna oportunidad, porque en las últimas fue muy poco, guardó silencio ante las preguntas y se retiró. Entonces, podría ser una de las aristas en cuanto a me está perturbando y no puedo ejercer correctamente mis funciones como presidenta de la República. Pero por ahí decían otros comentarios de abogados constitucionalistas, y no le voy a quitar el crédito a la abogada Beatriz Ramírez, decía, bueno, si tienes tiempo para desaparecerte 12 días porque tienes una operación y no registras agenda oficial, ¿cómo no puedes tener tiempo para responder a la fiscal? Mira, lo mismo dice Hernán, si tiene tiempo para Rolex y cirugías, increíble, ¿cómo no va a tener tiempo para ir a la Fiscalía? Bueno, lo cierto es que la ciudadanía está percibiendo esto como que la presidenta quiere darle la espalda a las investigaciones, que la presidenta no quiere investigaciones. Yo los invito a mirar el otro lado, el lado de la gobernabilidad, si quieres, el lado de ese muro que por Constitución se construyó al lado del presidente. Y no lo hago en este caso, en el caso de Castillo igual nos preguntamos eso. Dijimos, oye, investigar al presidente no zamaquea al país, porque se supone que el presidente tiene que tener alguna inmunidad. Investigarlo no es romper ese muro, no es romper esa protección que tiene el presidente en el cargo. Nadie dice que no lo investigues el día 1 que termine su gobierno, que le caigan las investigaciones que tengan que caerle. Pero en el cargo hemos visto que puede hacer tambalear a cualquier gobierno. Y si tú me dijeras, oye, la fiscalía, tienes a los fiscales, a los mejores fiscales que investigan, que hacen la labor 20 de 20, uno diría, ok, pero creo que aquí la situación es más delicada. Por supuesto, todos tenemos opiniones, pero esta línea va por el lado de, oye, ¿qué pasa con la institucionalidad de la presidencia? Claro. Polémico el tema. Pero ¿por qué te haces esa pregunta hoy y no te la hiciste cuando entraste al gobierno, Dina Boluarte, no digamos? Claro. Consejo de Ministros en ese momento.
fue el debate con Pedro Castillo, sí, se hizo una tutela de derechos, el Poder Debió ser lo Judicial... primero, dices. Claro, el Poder Judicial lo hizo y lo que dijo fue, no, sí te pueden investigar. Y no hizo una demanda competencial, que es lo que está haciendo hoy la presidenta.